Víctor Hugo, todo lo que está sucediendo, a ver el cambio de gabinete. Vamos a saludar a Raúl Aragón, a Carlos De Angeli, a Gustavo Marangoni, a Nicolás Gandini. Gracias por estar ustedes con esta tarde. Feliz día a todos los que son padres. Muchas gracias. Bueno, ¿a dónde vamos? Porque en realidad esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué significan estos cambios en el gabinete, Gustavo? En primer lugar, que hay una crisis que es de naturaleza política antes que económica. La pregunta tuya es, si se quiere, la más relevante: ¿a dónde vamos? Sí. Yo creo que los mercados en general, porque esto comenzó como una crisis de naturaleza cambiaria, lo que le están diciendo al gobierno es precisamente eso: ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Yo creo que uno le puede pedir a un gobierno, califiquémoslo de centro-derecha, que haga bien las cosas de centro-derecha, no que haga las cosas que haría un gobierno de centro-izquierda, porque para hacer las cosas de un gobierno de centro-izquierda están los gobiernos de centro-izquierda. Uno le tiene que pedir a un gobierno de centro-derecha que, en última instancia, fundamentalmente la afinidad con el mercado, entender qué es lo que, diría yo, es su condición de local, le está requiriendo. Por eso insisto que desde hace meses lo que se viene viendo es un gobierno que pierde partidos de local, que no puede sintonizar la frecuencia con aquellos sectores que le piden determinadas cosas, o que por lo menos le piden claridad, y el gobierno no las puede dar. Sintetizando, en menos de 10 días hemos pasado de que el Banco Central era independiente y no iba a intervenir en los mercados de cambios, a que lo iba a hacer y lo hizo a las 36 horas, a que lo dejó de hacer, a que volvió a ser dependiente, y a que la carta que se envía al Fondo Monetario Internacional la semana pasada está firmada por Sturzenegger, y al día siguiente, cuando llega, ya ese presidente no está más. Esto como mínimo, es muy confuso. Si a esto le sumamos que en 2 años y medio partimos de un ministro de Economía y Hacienda, que después fue un ministro de Economía y otro de Hacienda, y ahora vuelve a ser uno de Economía y Hacienda juntos, lo que señala que el proceso de toma de decisiones del propio gobierno evidentemente carece de claridad. Y me parece, para concluir por lo menos esta primera intervención, es que lo que se le está demandando al gobierno es más espalda política, más acuerdos, más capacidad de negociación en el Congreso. El último mensaje del senador Pichetto, cuando se aprobó la ley, que después fue vetada por el Poder Ejecutivo, de tarifas, fue muy claro. Les dijo: lo que viene, aún con acuerdos, va a ser muy difícil. Solos ustedes trasciende la frontera de esa dificultad. Creo que un gobierno dividido, en el sentido dividido de que el Poder Ejecutivo no es del mismo color que de la Cámara de Diputados y del Congreso, es decir, que no tiene mayorías propias, tiene que negociar, tiene que hacer política. Esto que solamente quedó hace 3 semanas en la cosmética, cuando se dijo la mesa chica vuelve a ser grande, pero se sacaron la foto y cada uno se fue taza tranquilo para su casa, tiene que construirse en serio para que la oposición tenga interlocutores dentro del gobierno con ánimo de consensuar políticas, porque la situación realmente es difícil. Ahora, hago esta pregunta, ¿no? Porque viene a reemplazar a uno de los ministros, Dante Sica, economista, un consultor que además ya trabajaba con el gobierno, asesoraba al gobierno. Soy con Dualde. Exactamente, en el 2012 además tuvo su cartera, allí la manejó, pero también va Iguacel o Iguacel, Iguacel, de vialidad, muy cuestionado últimamente. A ver, pero Javier Iguacel es un técnico que tiene 25 años de experiencia en el sector petrolero, con lo cual no es raro. Cuando se empezaron a armar los equipos técnicos de Mauricio Macri a fines de 2015, Javier Iguacel sonaba de hecho como candidato a asumir como ministro de Energía. A mí no me llamó la atención el movimiento de Iguacel, de Vialidad Nacional, que además es un área que tiene línea directa con el presidente. Él en estos 3 años entabló una muy buena relación con el presidente, que pase a Energía. Sí me llamó mucho la atención, Abigail, el timing, digamos, el momento. Y te doy simplemente información. Aranguren estuvo la semana pasada en Bariloche en una serie de eventos de energía organizados en el marco del G20, B20, que son reuniones de ministros y de empresarios que están participando de los países que integran esas organizaciones. Aranguren el viernes a la noche tuvo un encuentro con su equipo, felicitó por la organización de eso y directamente programó la agenda para la semana que viene. El martes se iba a reunir con el gobernador de Río Negro, Alberto Beleltinec. Esto es información, no es análisis, Entonces, él creía que seguía en el cargo. El sábado a la tarde recibe una llamada que en torno a que lo iban a cesantear. No es que él renunció por motus propio o demás. A mí, de hecho, la forma en que el gobierno le está pagando a un ministro que puso la cara
bancando una parada brava como el tema tarifas, uno la puede cuestionar, ¿no? Estuvo bien hecho, mal hecha. Ahora, es bastante brutal, digamos. La forma en que se comunicó esto ayer el sábado a la noche a un tipo que en ese momento acababa de aterrizar de Bariloche representando al gobierno argentino, a mí me llamó mucho la atención, digamos. Con Cabrera pasó lo mismo, se fue a la reunión en Casa Rosada y cuando salió de Casa Rosada salió con una cara larga porque ahí le contaron que no iba a ser más ministro. Sí, de todas maneras a Aranguren ya le pagaron con los negocios que hizo con Shell, ¿no? Sí. Cobrar, ¿Puede decir que se llevó mucha plata? Yo no creo que sea tan así. Yo veo así. El gobierno está en una crisis política que arranca en diciembre, pero en abril se hace insostenible. Se esperaba una nueva arquitectura del gobierno, cambiar esta lógica de tantos ministerios, tantas jefatura de gabinete con 3 personas, y la respuesta que deciden dar es una respuesta más guiada por la lógica del marketing. A Aranguren no le tienen que agradecer, al contrario, lo adjudican la baja de imagen positiva del presidente con toda la cuestión tarifaria, le adjudican que no ha tenido muñeca política, cuando sabemos que los CEOs no se le pide eso, se le pide. Él dijo un día: yo tengo un Excel que cumplir. Esa frase yo la uso en mis clases porque son la idea de la tecnocracia. Y hoy el gobierno, lejos de hacer una rectificación de las políticas, de un cambio profundo de la arquitectura, mueve dos alfiles, dice, bueno, saco a este, pongo a este, lo saco a Cabrera, que está un poco cuestionado, nos peleamos en la UIA, digamos, un cambio que en realidad es cosmético, no hay un cambio de política, no hay que creer que esto vaya a trabajar en profundidad. Han confirmado la continuidad del modelo. Claro. Lo que quiero agregar a eso es que en realidad es más que cosmético, es otro error, porque vos no cambiás un ministro en medio de la crisis. Vos tenés que dejar pasar la crisis y después lo cambiás. Si vos lo cambiás en medio de la crisis es porque estás perdiendo el control del gobierno, o por lo menos del área, y acá estamos hablando del área de la economía. O sea, claro, que yo creo que se asustó, hizo los cambios que le pareció que había que hacer, pero es un error. Se asustó. No cambiás 3 ministros en medio de una crisis, eso está en el manual del ABC del gobierno, eso no se hace. Vos dejás pasar la crisis y después lo cambiás. Se corre el riesgo de agravar la crisis, claro, no de bajar los decibeles. Claro. Vamos a ver qué pasa el martes, claro, con el vencimiento del IVAX y nuevos bonos, lo que llamó algún día Roberto Labaña un festival de bonos, ¿no? Sí, un festival de bonos. El día clave fue el viernes, digamos. Sí. El presidente se reunió con Elisa Carrió. Sí. Aranguren, lo decíamos en esta mesa, no tiene entre sus virtudes ser un tipo político, no genera empatía, no tiene la facilidad de generar empatía general para generar potencia en gestión de ese lado. Entonces, concretamente lo que pasó ahí es que Elisa Carrió le sugirió al presidente cesantearlo. Macri era el único sostén que tenía Aranguren en el gabinete. Ni Marcos Peña, ni Mario Quintana, ni Gustavo Lopetegui eran personas que hubiesen levantado la mano para defender la continuidad del ministro. Solamente Macri era quien lo defendía. La elección de ponerlo a Javier Iguacel en el cargo responde básicamente a una cuestión de entablar o buscar lazos políticos a sabiendas de que lo que viene en lo energético es muy complicado. ¿Y por qué es muy complicado? Porque vos tenés que estar pensando que tenés en tarifas, si el gobierno siguiera con esta hoja de ruta, un aumento del 40-45% de las tarifas de gas en octubre. Con lo cual, y eso, si pones a un tipo como Aranguren a buscar, a amacarse, a tener muñeca política para negociar con unos, con gobernadores y más, no iba a funcionar, digamos. Definitivamente no iba a funcionar. Y Iguacel tiene esa capacidad. Entonces, además es un tipo que aspira a trascender en la política, a tener su propia carrera, y eso me parece que es un cambio sustancial. Okay. Lo otro también que es sustancial es qué vas a hacer con la política de precios en surtidores. Vos tenés de vuelta, si el ministro Aranguren dijo en octubre del año pasado que el mercado de los precios de los combustibles es libre, y como en todo el mundo, digamos, él dice, bueno, si aumenta el precio del crudo y aumenta el dólar, el precio de la nafta va a aumentar. Lo que tenés hoy en día es que, y esto por ahí mucha gente no lo sabe, es que si eso fuese verdad, digamos, los combustibles deberían aumentar mañana un 40%. ¿Por qué? Porque la devaluación fue del 40%. Es decir, vos tenés una reunión la semana que viene con petroleras que te van a decir, che, vos me firmaste acá que vos me tenés que dar un aumento del 40%. Y alguien le va a tener que decir, no, mira, hermano, no, esto no hay, fíjate, socialmente no tengo chance, políticamente no tengo chance, con lo cual yo creo sí que va a haber que empezar a discutir medidas heterodoxas que Aranguren nunca hubiese tomado. Por ejemplo, algún tipo de retención. Sí. O sea, él siempre dijo que retenciones al petróleo no iba a poner más. Estuvieron vigentes desde 2002, con el ministro Labaña, hasta 2015. Dijo no las iba a poner. Yo no sé en algún punto si eso no se va a evaluar en Hacienda,
porque falta plata, porque de alguna forma hay que recuperar el déficit fiscal. Entonces, ese tipo de medidas heterodoxas de negociar con empresas, con gobernadores y demás, llevar los precios relativos de la economía de forma negociada, Aranguren no lo iba a hacer. Porque él, en lo que decía un poco recién el colega, en algún punto se mueve con la institución, el Excel, o la orden del presidente, o lo que dice la resolución, pero le es difícil generar una mesa amplia más de diálogo, de consenso, de negociación. Claro. Entonces, pero Nicolás, convendrás conmigo que él toda la política de ajuste de tarifas no la hizo porque él la quería hacer por su mente. Tenía un apoyo y una directiva de Mauricio Macri. Sí, sobre todo la directiva, en realidad. Pero se agotó, pero eso se agotó, se agotó su capital político, no tenía chance de seguir al frente. No le quedaba más hilo en el no tenía carrete, más, porque los precios del combustible pueden ser libres como en todas partes, pero esta parte del mundo está con un 30% de inflación anual. Es pocos países del Fue un error haber liberado los combustibles. Claro. El año pasado, con todavía una inflación del 30 o 35%, además fue un error. Yo creo que es importante el hecho de la posibilidad de contemplar otro tipo de medidas heterodoxas, como se señalaba aquí, no solo en el ámbito del petróleo, sino también en el ámbito del turismo. La verdad que, escuchando el informe desde Rusia, etcétera, parte del problema de la Argentina es que el año pasado se fueron 10.000 millones de dólares como saldo puro, neto, negativo por la cuenta de turismo. Es decir, no es razonable y ya nadie en el mundo va a financiar a los argentinos para que viajemos barato al exterior. Es decir, que el problema en realidad no es la colonia de argentinos actualmente en Rusia, sino son todos los argentinos viviendo en la República Argentina que tienen que hacerse cargo de lo que fue la consecuencia de mantener un dólar, vamos a decirlo así, por el populismo de la deuda, barato durante 2 años y medio. Y creo que es una constante en la dirigencia política leer mal las victorias. A ver. Yo creo que en octubre del año pasado hubo una victoria electoral, meritoria por supuesto, de parte del gobierno, como cualquier victoria, pero que no daba la posibilidad de hacer lo que quieras. Daba la posibilidad de hacer ciertas cosas. Entre ellas, me parece a mí, la de negociar desde una situación de mayor fuerza. Cuando uno gana una elección, de alguna manera se baraja, se da de nuevo, uno tiene más cartas de las que tenía antes y dice, tengo que seguir jugando, jugando con los demás, no jugando solo. Está bien, pero yo no esa tengo elección todo se el ganó mazo. ellos sabiendo que después, cuando el día siguiente de ganar la elección, comenzaba la reforma jubilatoria, la reforma tributaria. Importantísimo. La reforma previsional. Sí. Fue la primera recomendación del Fondo Monetario Internacional, aún sin tener todavía el acuerdo que finalmente terminó avanzando. Y ese fue el clivaje, el corte, la bisagra entre la opinión pública del 50 y pico, 60% a favor del gobierno, con la pendiente que se empezó a dar diciembre, enero, febrero, marzo. Yo creo que el momento del día siguiente a la victoria de octubre era el momento clave para hacer alguna clase de acuerdo con la oposición. Pero por supuesto. Tendría que haber llamado lo que después hizo un montonazo de días después. Sí, pero no, lo que pasa es que hay una ecuación. La oposición está de acuerdo en acercarse, dar un soporte al gobierno en una función inversamente proporcional al grado de desgaste que tiene el gobierno. Es decir, pasado cierto punto de desgaste y de pérdida de credibilidad del gobierno, la oposición te dice no. Yo no te voy a... esto yo no pago el precio. Por supuesto, se negocia en fortaleza, en debilidad. Claro, en debilidad no le pasó de la Rúa. Cuando de la Rúa llamó le dijeron no. O llamar un gran acuerdo nacional para bajar el déficit. Es decir, eso es, vamos a decirlo así, de una inocencia política y comunicacional importante. Sí. Vos llamás en todo caso un gran acuerdo nacional para el desarrollo, el crecimiento, etcétera, y aunque tu intención fundamental sea bajar el déficit, no lo pones en el fronting, lo pones detrás. Tiene que haber grandeza, tan igual, una épica, digamos, una convocatoria. Exactamente. Entonces me parece que desde hace meses, por eso retomo el concepto de Raúl, digamos, ¿no? Me parece que acá se empezó a reaccionar bajo el estrés, bajo los nervios, y vos fíjate que esa es la característica que siempre tiene la rigidez. Lo que es rígido, por definición, no es flexible. Por lo tanto, en vez de doblarse, se rompe. Claro. Y eso es el principio de la antipolítica. En política, aún cuando vos tenés respaldo popular, electivo o de otros sectores de poder, siempre, por lo menos en política democrática, siempre tenés que negociar. Insisto, lo vas a hacer desde una condición de mayor fortaleza, pero tenés que entender que la naturaleza del juego
hacia la existencia de los otros y hacia tu necesidad de otros. Mucho más cuando vos mirás la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y en ninguna de las dos es la mayoría que necesita. Voy a disentir un poco acá. En noviembre se dijo triple reelección, se dijo qué va a pasar en 2023, qué me va a suceder. Hay macrismo por 20 años, eso se decía en noviembre del año pasado. Sí, entonces, porque leyeron mal la elección. A partir de ahí construyeron con el reformismo permanente. Porque leyeron mal el 42% que sacaron a nivel nacional. Ellos dijeron, la gente nos acompañó y reafirmó la marcha del modelo. Espera, ¿42% de qué? Porque no es lo mismo apoyo electoral que apoyo social. El 42% del 80% que votó. Eso es 1 de cada 3 argentinos lo apoyó. Los otros 2 tercios no lo apoyaron. Entonces, querer encarar estas reformas sin un acuerdo político con la oposición y con 1/3 de la población apoyándote es suicida. Y es lo que ¿Tiene que ver con que no son políticos, sino que son empresarios? Yo creo que sí. Creo que tiene que ver con que no tienen experiencia política. El empresario tiene una lógica gerencial de dar órdenes, no está acostumbrado a negociar nada. Con su... No tiene cintura política. Pero, sin embargo, tuvieron capacidad política para ganarle 2 elecciones al peronismo, que no es fácil en la Argentina. Para nada. Peronismo. No, bueno, pero un peronismo muy inscrito. Está bien, pero ganaron igual. Con lo cual yo creo que, yo insisto a lo mejor en poner más el foco en el proceso de toma de decisiones económico, porque era ahí donde los argentinos que lo votaron y aquellos que no lo hicieron decían, bueno, en esta seguramente van a tener más capacidad de manejo porque provienen de allí, porque conocen conocen el sector desde dentro, etcétera. Eso no ha sucedido. Vamos ahora, vamos al lunes, a lo que todos estamos esperando. Yo creo que confianza. Vos fíjate, hubo una conferencia de prensa el viernes y con la palabra pasa lo mismo que con el peso. Se devalúa si decís mucho y no decís nada. Si emitís muchas palabras y no decís cosas concretas, la palabra se devalúa. Entonces, en vez de haber hablado el ministro de Economía, para decir poco y nada casi, tendría que haber hablado el designado presidente del Banco Central. Si no lo hizo, y no lo quiere hacer hasta que conforme el directorio, el equipo, etcétera, tiene que haber por lo menos cierta idea. Hoy, por ejemplo, Dante Sica dijo algo, veremos si es a la política oficial, pero dijo algo, este dólar de 29 pesos es cómodo para la industria. Bueno, eso sería una definición que tendría que venir de otra, lo vamos a defender ahí y después tenemos que ver cómo vamos a hacer para mitigar el impacto de ese dólar de 29 pesos en la canasta familiar. Ese tipo de definiciones, hablarle a las familias, hablarle a las empresas y decirle, miren, sabemos que la tasa de descuento de cheques está por las nubes, que capital de trabajo es inaccesible, de inversiones no hablemos. Bueno, para eso, en serio, líneas de la banca pública con tasas contundentes, con respaldo económico fuerte en el monto, etcétera, vamos a lanzar para mitigar esta situación. María Eugenia Vidal, que cada día parece más peronista, lanzó una línea así, 20% para capital de trabajo, 5% para inversión tecnológica, para pymes, no para el público. Pero igualmente a mí me parece que un dólar a 29 para la industria, si le queda cómodo, no sé a quién le queda cómodo, porque la pyme la destroza. La destroza. Bien, pero y una tasa del 50%. Coincidimos, pero es una definición. Vos decís, es el tipo de cambio alto. Al menos habló. Habló, dice, este valor nos queda cómodo, o por lo menos, a ver, yo creo que el dólar de 20 pesos, ¿sabes cuál es el problema? El dólar barato está bárbaro para irse de vacaciones, está bárbaro para ir a ver el mundial, está bárbaro para comprar cosas importadas, pero está muy mal para un país que no tiene dólares, que no genera dólares, que tiene las exportaciones por el piso, que además tuvimos la mala suerte, porque además de las malas praxis, tuviste mala suerte y tuviste una sequía que afectó tu principal ingreso de dólar. Entonces, el dólar bajo no nos sirve. Ahora, hay formas de llegar a los 29 pesos. Llegar como llegamos a las patadas y a las trompadas no era la deseable, pero estamos acá. Hay alguien que veremos si es una voz que pesa en el gobierno o es una voz acotada que está diciendo, podría ser el nivel. Bueno, a partir de ahí, vos lo defendés, te puede ir mejor o peor, vos tenés que tener un esquema de juego. Aún los grandes, como hemos visto en el fútbol, pierden o empatan partidos que no estaban previstos. Sí, pero ¿tenés un esquema claro o no lo tenés? Un poco la salida de Cabrera es, digamos, le echan la culpa del déficit de la balanza comercial a Cabrera, pero no pasa por un ministro, pasa por una lógica global de dónde está poniendo el énfasis el gobierno, con lo cual por más voluntad que tenga antes Sica, si la política en general sigue por el mismo lado, no va a lograr un cambio. Gracias, nos quedamos sin tiempo, Raúl, perdón. Gracias, Nicolás, gracias, Raúl, gracias, Carlos, gracias, Gustavo. Hacemos una pausa, minuto a minuto.